este webinar que va a estar dando Guido Macei sobre estrategia de contenido SEO para aumentar el tráfico de tu sitio. Guido, cuando quieras comenzar. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a este webinar. Gracias por estar ahí del otro lado, por participar. Eh, bueno, vamos a estar arrancando, vamos a charlar un poco sobre estrategias de optimización de contenido SEO. Eh, Así que arrancamos nomás. Para quienes no me conocen, mi nombre es Guido Macei, soy CEO y cofundador de Agencia Eleven. Vamos a empezar un poco por la parte más básica. Eh, Vamos a hablar de los pilares del SEO y después vamos a estar profundizando sobre uno de ellos, que es la parte de contenidos. Bien. A ver, acá por supuesto que hay más cosas, pero en líneas generales, en el SEO podemos hablar de tres pilares de optimización: la parte on-page, la parte de contenidos y la parte off-page. En la parte on-page, nosotros lo que podemos hacer mediante auditorías y después las implementaciones mediante consultorías es optimizar la parte HTML, la arquitectura web, distintas etiquetas. Después la parte off-page, acá sobre todo con acciones de link building, lo que podemos hacer es llevar autoridad desde otros sitios hacia nuestra web mediante el enlazado externo. Y después el tercero, que es un poco el motivo del webinar de hoy, es la parte de contenidos. Cómo optimizar los textos, imágenes, y esto lo hacemos mediante, por supuesto, la redacción y previo armado de una estructura HTML coherente, relevante, que ahora vamos a profundizar cómo se hace eso, y cómo armar un keyword research para llegar a esa estructura. Si quieren, nos pueden pedir en el futuro algún webinar sobre off-page, sobre on-page o sobre cualquier otro tema. Por supuesto, toda consideración es bienvenida. Vamos a hablar un poquito ahora sobre una parte, digamos, básica de on-page y profundizando en contenido. Bien, ¿cuál es el punto fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una redacción? Tenemos que tener un objetivo claro. Cada URL tiene que tener su objetivo. Ese objetivo tiene que ser una determinada palabra clave, una determinada keyword que tenga una intención de búsqueda clara. Bien, esa keyword objetivo es la que generalmente nosotros vamos a usar en un H1, vamos a usar en la etiqueta title. Eh, Acá estoy diciendo algunas palabritas que ahora vamos a profundizar, son cosas simples, pero bueno, si alguno no la conoce, después entramos en detalle. Eh, entonces, teniendo en claro cuál es el objetivo que nosotros vamos a atacar, con esa página armamos nuestro clúster de contenido, nuestro clúster de keywords. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que atacar una misma intención de búsqueda con distintas páginas. Ahora vamos a ver ejemplos. Sino que tenemos que atacarlos con una misma página, siempre teniendo en cuenta cuál es la palabra clave principal, es ubicándolo en el H1, alguna pequeña variación en el title, y después todas las keywords semánticas, sinónimos, eh, ya sean contextuales, parciales, palabras con contexto, ponerlas dentro de la estructura. Ahora vamos a ver un ejemplo para que quede claro a qué me refiero con esto, pero a este momento les diría que se queden con el concepto de una keyword objetivo por página, y cada página tiene que atacar el clúster completo con sus correspondientes keywords semánticas dentro de su estructura y su contenido, ¿no? Bien, vamos a ir ahora un poco a qué es lo que no se ve, qué es lo que sí se ve dentro de una página y cómo se optimiza. La parte que no se ve
es lo que nosotros llamamos etiquetas meta o la URL. Acá les dejo un simulador de SERPs. SERPs, para quienes no lo conocen, significa Search Engine Result Pages. Es decir, los resultados de búsqueda que ofrece Google cuando uno ingresa una determinada consulta. La etiqueta title y la etiqueta meta description, cuando nosotros accedemos al contenido no las vemos, solamente las vemos en los resultados de búsqueda. Y sobre todo la etiqueta title es una etiqueta fundamental a optimizar. Acá nosotros sí o sí tenemos que poner nuestra keyword principal, es decir, la que tenga mayor volúmenes de búsqueda o por una cuestión de que nos interesa porque tiene una alta transacción ubicarla. Y después la etiqueta meta description, optimizarla para incentivar a hacer clic dentro de ese resultado, ¿no? Que va a ser el nuestro. Estas etiquetas se ponen dentro del head de la página, es decir, esto no lo ve el usuario cuando accede al contenido. Y después tenemos los headings. Los headings es el H1, H2, H3, H4, de los cuales el H1 es el más importante. Por ejemplo, si nosotros hablamos de contenido duplicado, las mejores prácticas de SEO para evitarlos. Este es el H1 en el ejemplo, ¿no? Y después podemos poner un H2 de qué es el contenido duplicado, ¿no? Esto ya es una keyword en sí misma, qué es el contenido duplicado. Bien, esto va dentro del body, de la sección del body. Vamos a ir un poquito a ver, acá les quería mostrar un ejemplo para que quede claro. Volviendo a la página de qué es una etiqueta H1, esto de paso aprovecho para comentarles, es el blog de Ahrefs, súper completo. Entonces, fíjense qué implica atacar un clúster de contenidos, ¿no? Acá está, básicamente lo van a ver sin ninguna distinción por etiqueta, pero si usamos esta extensión que se llama Web Developer y vamos a View Document Outline, vamos de vuelta. Ahí va. Fíjense que acá sí podemos ver una jerarquía bien ordenadita de todos los headings. Y esto es lo que implica atacar un clúster. Por ejemplo, ¿qué es una etiqueta H1? Esta acá sería nuestra keyword principal, etiqueta H1, ¿no? Ahora acá empieza a atacar todas las variaciones semánticas. ¿Por qué son las etiquetas H1 importantes para el SEO? Las etiquetas H1 ayudan a los motores de búsqueda. Fíjense cómo en orden de jerarquía, siempre un único H1 y después vas variando con sus correspondientes H2 y después los H3. O sea, nunca hay que intercalar, ¿no? Por ejemplo, acá no podría haber un H2, H3, H1 de vuelta. Es decir, debe tener H2, sus correspondientes H3, vuelve al H2, sus correspondientes H3, etc. Acá fíjense cómo varía, cómo añadir una etiqueta H1 en Wix, cómo añadir una etiqueta H1 en WordPress. Todo esto son palabras clave. Bien. Esto es atacar un clúster. Y atacar un clúster desde la estructura HTML. Por supuesto, después tenemos el contenido plano, donde acá ponemos keywords de menor búsqueda, menor relevancia y demás. Pero lo que me parece interesante que quede claro en este webinar es cómo armar el clúster de contenido y distribuirlo con sus correspondientes headings. Bien. Volvamos a la presentación. Bueno, acá un poco la definición de qué son las SERPs, que les comentaba. Son los resultados que ofrecen los motores de búsqueda. Y vamos ahora a repasar cada uno de los componentes que tenemos para optimizar. El primero que tenemos para optimizar, acá no va por orden de prioridad, simplemente lo comento de forma aleatoria.
El primero que vamos a comentar es la URL. La URL es importante que sea corta, que sea autodescriptiva, eh, que sea comprensible, que contenga la keyword objetivo. Esto es fundamental. Y también, a ver, si nosotros, por ejemplo, queremos optimizar, volvamos al ejemplo de Href, queremos optimizar. H1, fíjense que la URL, acá no sé si se ve, está un poquito chico, pero la URL simplemente es etiqueta H1. No es qué es una etiqueta H1 y cómo optimizar, o sea, sería un choclo eso. Hay que mantenerlo corto y descriptivo. Etiqueta H1. Punto. Eso es excelente para una URL. Etiqueta title. Acá sí podemos extendernos un poquito más, por supuesto, entre 30 y 60 caracteres es lo recomendado. Esta etiqueta tiene un impacto alto, es muy importante tenerla bien optimizado, sobre todo para las páginas más importantes para nosotros, ya sean las transaccionales, ya sean las que nos están trayendo más tráfico. Y incluir la keyword principal objetivo y alguna variación semántica, si es posible, dentro de esa extensión. Bien, vamos ahora a la etiqueta Meta Description. La etiqueta Meta Description, acuérdense que es la descripción de los resultados que ofrece el motor de búsqueda. Acá nos podemos extender un poquito más, entre 70 y 175 caracteres, es idealmente lo que propone Google. ¿Por qué ponemos acá que tiene un impacto indirecto? No es un factor de posicionamiento en sí mismo. Ahora sí lo que va a hacer la etiqueta meta description, es decir, una buena descripción del resultado, es mejorar el CTR, que sí es un factor de posicionamiento. Entonces, por eso decimos en este sentido que es indirecto, porque va a mejorar la tasa de clics y eso sí nos va a hacer rankear mejor. Acá es una muy buena oportunidad para utilizar aún más keywords semánticas. Y acá importante destacar que si nosotros incluimos la palabra clave con la cual se realiza la búsqueda, va a aparecer en negrita. Es decir, entonces, bueno, ayuda aún un poquito más a destacarse, ¿no? Entonces, siempre importante acá, repito, incluir la keyword principal y keywords semánticas para lograr esas negritas, incentivar el clic y destacar en los resultados de búsqueda. Vamos a los headings. Esto es lo que les mostraba recién en el ejemplo de Ahrefs, donde tenemos H1, H2, H3. Esto hay que usarlo con sentido jerárquico, es decir, no hay que intercalar innecesariamente los headings. Y sí utilizar en estos espacios las keywords más importantes, con mayores volúmenes de búsqueda, para lograr darle a entender al motor de búsqueda cuáles son las palabras clave prioritarias y por las cuales queremos rankear nosotros, ¿no? Es decir, acá importante aclarar, si nosotros tenemos qué es un H1, si nosotros ponemos esa keyword en el H1, valga la redundancia, el motor de búsqueda va a entender que es mucho más importante para la intención, para lo que queremos posicionar, que ponerla en un H3, en un H4 y ni hablar en el texto plano. Bien, después tenemos las imágenes. Acá acuérdense que también hay un buscador de imágenes en Google. Acá, ¿qué es importante optimizar? Siempre hay que ponerle un nombre al archivo. El archivo, igual que hablábamos con la URL, tiene que ser descriptivo. Tiene que tener un título. Tienen que tener una etiqueta alt. Acá hago una aclaración con el tema de tienen que tener una etiqueta alt porque, a ver, no hay que matarse optimizando absolutamente todas las imágenes que tengamos en nuestro sitio con la etiqueta alt, sino que debemos guardar la etiqueta alt y optimizarla correctamente con la keyword objetivo o alguna variación semántica, por supuesto, pero para las imágenes que tengan alguna intención de búsqueda, ¿no? Es decir, si es un, no sé, logo de algo distinto a lo que nosotros queremos vender, posicionar o lo que sea, no va a tener ningún sentido poner la etiqueta alt. Es decir, tiene que, por supuesto,
conservar una relación con la intención del contenido que nosotros queremos posicionar, con nuestra keyword objetivo y a su vez relacionado con lo que se ve en la imagen. Bien, el formato de texto, dar relevancia en el texto a nuestro contenido, usando negritas, listados. Acá es muy importante, sobre todo para posicionar en feature snippets, el tema de utilizar listados, viñetas, numeraciones. Acá después podemos hacer un webinar también sobre feature snippets si les interesa. Para los que no lo conocen, lo comento brevemente, es la posición 0. Esto tiene un CTR altísimo. Trae mucho tráfico, así que es interesante también tenerlo bien optimizado. Vamos a revisar algunos errores a evitar y sugerencias cuando optimizamos nuestro contenido. Bien, acá algunos típicos casos en los errores en los que se cae cuando uno genera contenido. Contenido duplicado, lo habrán escuchado hablar. Esto es, volviendo al punto inicial, que tenemos que tener una página con un objetivo claro por cada una de las páginas que nosotros tengamos en nuestro sitio. Es decir, acá podemos tener una página hablando de qué es un H1, otra página hablando de cómo optimizar un H1, otra página hablando de la importancia de tener un H1 en SEO. Fíjense que es el mismo clúster de contenido, es todo lo mismo. Ataca la misma intención de búsqueda que tiene la keyword principal, que es H1. Sigo con H1 por el ejemplo que mencioné antes para que quede claro, ¿no? Entonces, no mezclemos las intenciones de búsqueda en distintas páginas. Tengamos claro cuál es la intención de búsqueda que nosotros queremos atacar, la keyword objetivo, y hacemos variaciones semánticas. Ahora, fundamental, trabajar con contenido original. Acá no vale, no es recomendable para tener un buen posicionamiento ir a páginas, copiar y pegar el contenido o cambiarlo un poquitito. No, acá por supuesto podemos buscar inspiración de distintos lugares, pero hagamos contenido original. Y acá les dejo algunas herramientas que pueden utilizar para ver si hay contenido duplicado. Esto, bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta, si quieren chequear algún contenido propio, si encuentran ustedes un contenido que ustedes hayan creado previamente, lo pueden revisar con estas páginas, Eyeliner, Ketext, Plagiarism Detector, DupliChecker, bueno, en fin, hay varias, acá les dejo algunas. Thin Content, ¿qué es esto? Thin Content es cuando tenemos contenido muy poco relevante. Hay casos donde la intención de búsqueda implica poco contenido, por ejemplo, no sé, cuando hablamos de páginas de producto, uno por ahí no va o páginas de categoría, uno no va no sé, poner 1000 palabras en ese tipo de contenidos. Ahora, nosotros tenemos que ver siempre la intención de búsqueda. Ahora vamos a analizar un poco cuáles son las distintas intenciones de búsqueda para que quede claro. Pero el contenido, la cantidad de contenido y cómo atacarlo siempre tiene que estar en función de las SERPs, ¿no? Las SERPs, acuérdense, los resultados de búsqueda que ofrece Google. Si nosotros tenemos una búsqueda con intención informativa, es decir, queremos saber algo, vuelvo al ejemplo del H1, fíjense acá lo que les mostré, ¿no? ¿Qué es una etiqueta H1? Fíjense la cantidad de contenido que tiene, esto rankea muy bien, está muy bien hecho. Ahora, si nosotros pretendemos posicionar nuestro contenido sobre qué es una etiqueta H1 explicado en 2 párrafos, y bueno, no, es thin content, o sea, no va a posicionar jamás. Bien, entonces nosotros tenemos que identificar cuándo tenemos thin content y tratar de evitarlo complementando nuestro contenido y aportando valor. Y después tenemos canibalización de keywords. Acá vuelvo al caso anterior. Si nosotros no tenemos una intención de búsqueda clara y no atacamos en términos de clusters cada uno de
de nuestras intenciones de búsqueda, volviendo al ejemplo, tenemos una página que es un H1, otra página es importancia de un H1, otra página que es por qué es importante optimizar los H1. Eso va a canibalizar, es decir, eh, va a tener, en vez de tener, por ejemplo, un solo post atacando el clúster completo en posición 1, en posición 2, vamos a tener uno en posición 14, otro en posición 18, otro en posición 24, que ni siquiera estamos en primera página, por lo cual prácticamente es inexistente. Cuando nosotros encontramos situaciones de canibalización de keywords, es decir, cuando estamos atacando la misma intención de búsqueda con diferentes páginas, lo que tenemos que hacer es fusionar ese contenido. Bien, fusionarlo en una única página. Acá esto también da muchísimo para charlar. Podemos también plantear un webinar de canibalización de keywords y entender un poquito, bueno, cuál tendría que fusionar con cuál es la principal en situaciones de canibalización, qué rol juegan los enlaces entrantes, qué rol juega la posición que tenemos actualmente, cuáles son las keywords que posicionan cada uno. Pero bueno, en términos de este webinar, lo importante es decir que tenemos que evitar la canibalización y esto se logra teniendo una intención clara de búsqueda por cada una de las páginas que nosotros armamos. Vamos un poco a hablar del mundo de las keywords. Acá tenemos distintos tipos de palabra clave. Según su longitud, según su intención de búsqueda y según su estacionalidad. Según su longitud es lo que decimos keywords headtail, es decir, las más importantes, por ejemplo, H1, volviendo al ejemplo, o qué es un H1. Un middle tail sería un poquito más larga, es importancia de H1 para el SEO. Y después un long tail, volviendo al ejemplo, sería cómo optimizar una etiqueta H1 para WordPress, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de categorización para nosotros tener todo el clúster completo de palabras clave, es decir, en el mismo post o página, lo que sea, tenemos que lograr atacar keywords headtail, keywords middletail y keywords longtail. ¿Bien? Todo en la misma página, en el mismo clúster de contenidos. Según su intención de búsqueda, esto ahora lo vamos a repasar de vuelta, súper importante, pero saber que hay keywords, bueno, justamente de saber, de hacer, de visitar en persona y de sitio web. Esto a su vez tiene otra tipo de categorización que ahora le vamos a repasar. Y según su estacionalidad, en el caso de fechas especiales, eventos promocionales, momentos del año, para esto acá les dejo estas dos herramientas, Google Trends, para ver un poco sobre todo esto de fechas especiales, es decir, una misma keyword no siempre, depende del caso, por supuesto, depende de la keyword, pero no siempre tiene el mismo volumen de búsqueda, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la keyword comprar flores por ahí previo a San Valentín que en otro momento. Tiene un volumen de búsqueda enorme en ese momento del año. Ahora, por ahí, no sé, en noviembre no tiene ningún volumen. Bueno, hay que tenerlo claro esto. Bien, siguiendo esta categorización, un poco analizando los colores acá, perdón que no están las referencias, pero los colores son, el más clarito sería el headtail, el del medio, el violetita del medio sería el middle tail y el más oscuro sería el long tail. Fíjense, acá, bueno, yo les puse el ejemplo con H1, pero acá tienen otro. Por ejemplo, flores. O sea, si nosotros podemos posicionar flores, es una keyword enorme, ¿no? Enorme. Acá tenemos que ver la intención de búsqueda. Flores, ¿qué implica? Bueno, flores, seguramente flores como tal, va a ser una keyword informativa. Ahora lo vamos a ver eso. Entonces, nosotros lo tenemos que atacar con una intención de búsqueda informativa. Hablar de qué son las flores, bueno, cómo crecen y demás. O sea,
la persona que busca flores está buscando información. Acá después tenemos envío de flores. Fíjense que esto ya estaría en el medio. Después, empresas de envío de flores. ¿Cómo enviar flores USA? Precio de enviar flores USA, a su vez. Y acá cada vez vamos a keywords más long tail, ¿no? Acá un poco para lo importante a destacar de este cuadro es cuanto más genéricas son, mayor volumen de búsqueda tiene, y cuanto más long tail son, eh, menor volumen de búsqueda tiene, pero a su vez menor competencia. Viceversa, cuando son short tail tienen más competencia, ¿no? Esto es un poco lo importante. Si acá hay gente que está empezando su blog o, bueno, está dando sus primeros pasos, importante destacar que las keywords long tail, es decir, esto que tenga menor volumen de búsqueda, en absoluto implica que no son importantes, sino que son, a su vez, todo lo contrario. Son keywords mucho más fáciles de posicionar y súper útiles para empezar a posicionar, cuando nosotros no tenemos autoridad, no tenemos tráfico, no tenemos nada. Es decir, nosotros no vamos no sé, hacemos un blog de flores, lo lanzamos, y seguramente que al mes, a los 2 meses, no vamos a posicionar la keyword flores. Ahora sí podemos posicionar, no sé, cómo sembrar hortaliza de tal color en tal época del año, ¿no? Por ahí esto me excedí un poquito en el long tail, pero me parece que se entiende el ejemplo. O sea, una keyword long tail es mucho más simple de posicionar y es ideal para sitios nuevos, para empezar a ganar tráfico, autoridad, etc. Vamos un poco a las intenciones de búsqueda, cómo se catalogan, cómo se segmentan, digamos. Tenemos las keywords informacionales, ¿no? Por ejemplo, una keyword informacional es qué es el SEO, qué es un H1. Todo, para hacerlo corta, hay más, pero todo lo que es qué es, cómo es, para qué es, son keywords informacionales. Estas keywords generan awareness, ¿no? Es decir, nos vamos a dar a conocer por esto si logramos posicionarlos. Keywords navegacionales. Acá estamos buscando un sitio ya de interés. Generalmente son marcas estas, ¿no? Por ejemplo, Agencia Eleven. Acá ya alguien conoce a Agencia Eleven, googlea Agencia Eleven y por supuesto tenemos que posicionar por nuestra marca. Después tenemos las keywords comerciales. Nosotros podemos acá posicionar por mejor agencia SEO. Bueno, mejor agencia SEO, probablemente tengamos que hacer contenido para mejor agencia SEO, cuáles son las mejores agencias SEO. Podemos poner otras, de entre las cuales vamos a poner Agencia Eleven, es decir, no podemos poner mejor agencia SEO, Agencia Eleven, punto, y se terminó el contenido. Es decir, hay que desarrollarlo con una intención de búsqueda comercial, pero generalmente la comercial es eso, mejor tal cosa, cuáles son las mejores. Esa es la típica intención de búsqueda. Y después está la transaccional, que es comprar o contratar agencia SEO, en el caso que busquemos un lead, o comprar tal cosa. Eso implica una transacción, implica una conversión, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos que tener una intención, o sea, un contenido con intención de búsqueda transaccional. Damos a vender algo en este caso, ¿no? Acá les dejo este ejemplo, pero este ejemplo no, este contenido es un post de Ahrefs sobre intenciones de búsqueda muy completo, que para complementar lo que yo acabo de decir brevemente, se los recomiendo para leerlo. Bien, esto también, si en algún momento les interesa, podemos profundizar sobre distintas intenciones de búsqueda, cómo optimizar cada uno y demás. La idea de este webinar es hacerlo un poquito más genérico como introducción a la optimización SEO del contenido. Bien, vamos a ver un poco las relaciones entre las SERPs y las intenciones de búsqueda y algunos ejemplos de cada una. Intención de búsqueda informacional. Acá voy a empezar por esta, porque es el SEO. Fíjense que acá, si nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, somos una agencia de SEO, pero si alguien googlea qué es el SEO, fíjense que el contenido es informacional. La gente quiere aprender de SEO. Quiere saber qué es, cómo se usa, para qué se usa. Bueno, de vuelta, clúster de contenidos.
Acá no va a aparecer Agencia Eleven ni va a aparecer un competidor nuestro. Va a aparecer contenido para que la persona sepa, se instruya, complemente su conocimiento sobre un tema en particular. Ahora, le puse este ejemplo también, porque si nosotros ponemos edad de Messi, ¿cuál es la edad de Messi? Aparece el feature snippet, ¿no? Ojo, que acá generalmente no vamos a tener clics. Entonces nosotros, si tenemos este tipo de... Es decir, si nosotros hacemos un post de 1500 palabras sobre edad de Messi, no va a funcionar. Google ya tiene la respuesta acá, digamos, en posición cero. Entonces nosotros tenemos que atacar, digamos, intenciones de búsqueda que podamos desarrollar y que la gente pueda entrar a leer, ¿no? Respuestas concretas, digamos, como esta. ¿Cuál es la edad de Messi? Edad de Messi. Bien. Está viejo Messi yo. Bien. Bueno, navegacional, Agencia Eleven. Acá fíjense que sí, acá alguien ya intenta llegar a un sitio en concreto, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos poner equipo de Agencia Eleven, iría directamente a sobre nosotros, servicio de Agencia Eleven, pero quiero llegar a una página o un determinado sector de la página, ¿bien? Lo importante acá es que queremos llegar a un lugar concreto. Vamos a una búsqueda comercial, lo que le decía, mejores, tal cosa, cuáles son los mejores, qué marca se recomienda. Bueno, acá fíjense que de hecho acá estaba lo que yo comentaba. ¿Cuáles son los mejores televisores? ¿Qué marca de televisor es la mejor? ¿Cuál es el mejor? Etcétera. Acá, mejor Smart TV. Fíjense que hay una publicación de Sataka de mejores televisores en calidad, precio, comparativas y demás, pero acá tampoco va a haber, acá no va a aparecer Garbarino, por ejemplo, con un post que diga, estos son mis mejores televisores. Acá la gente quiere buscar comparativas. Entonces nosotros tenemos que atacar la intención de búsqueda comercial con ese mindset, ¿no? Con esa intención. Y después tenemos el tipo de búsqueda transaccional. Comprar tal cosa. En este caso, el ejemplo que puse es comprar Samsung S24 Ultra. Fíjense que acá tenemos, bueno, el tema de los ads, pero ya está el feature snippet, donde está claramente que acá queremos, por supuesto, comprar algo. Esto, si nosotros logramos posicionar este tipo de keywords transaccionales, puede ser que tenga un volumen de búsqueda bajo. Ahora estamos totalmente todos alineados en que acá alguien sí puede comprar Samsung y que tiene la intención de comprar un Samsung, ¿no? O sea, es una keyword que muy probablemente si logramos posicionarla, vamos a tener una tasa de conversión alta acá. Bien, vamos un poco a el Keyword Research y las sugerencias para hacer un estudio de palabras clave. Tenemos que relacionar la keyword principal con la intención de búsqueda, un poco lo que venimos hablando hasta ahora. Entender acá el idioma, configurar acá por idioma, configurar por país, configurar por región. No es lo mismo una intención de búsqueda en Argentina, en México, en Chile, ni hablar en un idioma distinto. Entonces nosotros, cuando hacemos este análisis, cuando nosotros ponemos la palabra clave, por ejemplo, comprar Samsung, tenemos que nosotros ubicarnos, esto lo pueden hacer directamente con la configuración de Google, hay otras herramientas también que pueden geolocalizar la búsqueda en el país y si es SEO local, obviamente directamente en la localidad, en el departamento en el que ustedes realizan la búsqueda. Para ver cuáles son los resultados que está arrojando Google. Después avanzamos un poco con el Keyword Research. Este es el típico Keyword Research. Acá también les ofrezco, si les interesa, podemos ir en profundidad de cómo hacer un Keyword Research de 0 a 100, mezclando herramientas, viendo intenciones de búsqueda y demás. Acá repito, la idea es que se lleven un panorama general de optimización SEO. Cada uno de los puntos que mencioné ameritaría doble, triple clic para profundizar.
Pero bueno, acá les dejo algunas herramientas de pago, que son las que más, obviamente, información van a sacar, y algunas también gratuitas. Bueno, repaso alguna, el Keyword Explorer de Ahrefs, el Keyword Magic Tool de SEMrush, KeywordTool.io, Answer the Public, Answer Sócrates, Keyword Jitter. Bueno, estas últimas son gratuitas. Tenemos que investigar nosotros también a la competencia. Acá se saca muchísima información. Es decir, no quedarnos solamente con ver los resultados, sino entrar al primero, al segundo, al tercer resultado, ver cómo está atacando esa intención de búsqueda, ver la estructura HTML que utilizó el competidor que logró las primeras posiciones, ver el contenido, cómo desarrolló esa intención de búsqueda, cómo atacó los H2, los H3. Bueno, en fin, hacer un benchmark. Acá poder usar herramientas como Ahrefs o SEMrush. Acá hay pruebas gratuitas si no las quieren comprar de forma mensual. Pruebas gratuitas creo que tiene 1 semana, 2 semanas, no me acuerdo ahora. Pero bueno, para sacar la información, acá lo que hacemos es poner, por ejemplo, hacemos una determinada intención de búsqueda, que es un H1, agarramos los 3 primeros resultados, les ponemos el Content Gap Analysis, vemos por qué keyword posicionan todas, entre las 3, ¿no? Cuáles son las keywords que se superponen, ¿no? Que posicionan estos 3 sitios de forma conjunta. Y bueno, esas son las keywords que no podemos dejar afuera. Y después seleccionar y priorizar estas palabras clave. Es decir, nosotros lo que vamos a lograr acá es obtener, con todos estos insights que les dije, vamos a pasarlos por la herramienta, obtener los volúmenes de búsqueda, y según esos volúmenes de búsqueda y según la intención que nosotros queremos dar, y según también hacer la redacción para humanos, es decir, que el contenido, más allá de los volúmenes de búsqueda, sea interesante para el lector, vamos a armar nuestra estructura y vamos a armar nuestro contenido. Bien, a eso voy con priorizar. Bien, estructura SEO optimizada. Vamos a charlar un poquito sobre el maquetado y la redacción. El maquetado es un poco lo que venimos viendo, no me voy a volver a extender acá. Y la redacción es un poco qué nivel de conciencia queremos generar en el usuario. Es decir, hay contenidos donde realmente necesitamos nosotros para posicionar y lograr que el usuario se quede leyendo y lograr una persona que sea fiel a nuestro contenido, generar contenido de calidad. O sea, hay temas que no se pueden abordar de forma superficial, sino que realmente necesitan contenido de calidad. ¿Qué formato vamos a utilizar? Acá acuérdense que está el tema el esquema, está el tema de cómo nosotros utilizamos las viñetas, cómo utilizamos las numeraciones, esto de vuelta, para generar los feature snippets. Acá en el tema del maquetado, les mostré recién una estructura bien hecha. Quería mostrar una estructura que tiene errores para que quede claro a qué me refiero. Acuérdense, este es el ejemplo que les di de Ahrefs, cuando tiene su jerarquía bien ordenadita. Fíjense que acá, esto ya es un espectáculo, ¿no? Está muy, muy bien hecho. Ahora está este sitio que les quería mostrar, que tiene errores. Fíjense que acá con el H1 ataca línea de tiempo interactiva. Ahora fíjense que acá, acuérdense que un texto bien optimizado tiene que tener un único H1 con la keyword principal. Acá fíjense que tiene otro H1 que dice ups, error, se saltea el H2, el H3 no te rindas, es decir, imagínense este sitio que es una línea de tiempo, ¿no? Vamos a asumir que esta es su keyword objetivo, que es una línea de tiempo. ¿Qué intención puede tener en optimizar no te rindas? O sea, no tiene absoluta, ni hablar de ups, error. Entonces, esta estructura, bueno, tiene bastantes errores y hay mucho acá para optimizar. Esto es lo que no tenemos que hacer. Les muestro esto un poco para
para que quede claro también un sitio con errores de optimización de contenido SEO en términos de estructura HTML. Bien, vamos a hablar un poco de técnicas de redacción de SEO. Acá les dejo la técnica AIDA, que es un poco una de las más conocidas. Acá ya vamos a la generación de contenido una vez que ya tenemos el keyword research, ya tenemos claro cómo estructurarlo y demás. Bueno, ¿cómo lo redactamos? Tenemos que hacer un párrafo inicial, donde acá lo que tenemos que nosotros lograr es captar la atención, es decir, lograr que el lector siga leyendo. Eh, Mantener el interés. Acá para mantener interés podemos jugar con datos relevantes de la industria, con pain points, alguna historia que querramos contar o de situaciones pasadas que atrapen al lector porque le resultan conocidas. Bueno, o sea, tenemos que lograr acá, como dice, empatizar con el problema, ¿no? Con el problema. O sea, entender cuál es el problema, empatizar y después vamos a la parte de proponer las soluciones. Es decir, cómo esto va a mejorar en algún punto la vida de los usuarios y ya empezar a hablar del servicio, producto o lo que nosotros podemos ofrecer, ¿no? Como dice ahí, beneficios, promesa, pruebas sociales. Es decir, acá ya empezamos a, entre comillas, vender algo. Y la acción sería generar acá un CTA concreto, es decir, usar la fórmula de FOMO para lograr que llegue a nuestras páginas transaccionales o mediante, no sé, un widget de regístrese aquí no sé, de dejar tu mail o lo que sea, pero lograr que no quede solamente en la lectura, sino que el usuario genere alguna acción que nosotros querramos para generar la conversión. Ya esto, repito, puede ser por enlazado interno, puede ser por dejar un mail, puede ser un widget, lo que sea. Pero generar una acción, ¿no? Vamos a hablar un poco del anchoring y del enlazado interno y externo. Esto también daría para 3 webinars más, o sea, hay muchísimo para hablar acá. Vamos a hablarlo de forma general en términos de optimización de contenido SEO. El anchor text es, para quienes no lo saben, es la palabra con la cual se hace el enlazado. Es decir, si yo quiero posicionar qué es un H1, yo no puedo poner el anchor, es decir, la palabra, desde otra página, ya sea interna o externa, con la keyword oportunidades de link building. No tiene nada que ver con esto. Yo la tengo que poner con alguna variación semántica. Ese anchor lo voy a utilizar enlazando desde otra página con una palabra como qué es un H1, importancia del H1, para qué sirve el H1, H1 a secas, y ahí ir variando entre distintos tipos de semánticas. Para hacer la selección del anchor hay distintos tipos. Acá les dejo un contenido complementario de SEMrush, está muy completo. Acá simplemente decirles, de vuelta, podríamos hablar un rato larguísimo de interlinking, enlazado externo, etcétera. Pero lo importante acá para este webinar es que los enlaces más importantes para los motores de búsqueda son los enlaces contextuales, ¿no? No es lo mismo enlazar de un footer, no es lo mismo enlazar de un sidebar que enlazar desde el texto que tenga es decir, una estructura de contenido contextual alrededor, como le decimos, venimos hablando de, no sé, algo relacionado con la optimización del contenido y queremos posicionar nuestro texto de H1, podemos hacerlo desde un anchor, qué es un H1, importancia del H1, etc. Y también coherencia semántica y tener variaciones de ese anchor a enlazar. Es decir, si nosotros, volviendo al ejemplo, siempre ponemos
el enlazado con un anchor, ¿qué es? ¿Qué es H1? ¿Qué es H1? ¿Qué es H1? Bueno, es como demasiado obvio y forzado, ¿no? Esto lo tenemos que hacer con naturalidad, es decir, variaciones. ¿Qué es el H1? ¿Para qué sirve un H1? Importancia del H1, etcétera. Bien, ya para ir cerrando, vamos a hablar un poquito el resumen de lo que vimos, entender qué tipo de contenido ofrecer, es decir, entender las intenciones de búsqueda, cuáles son las keywords y qué nivel de conciencia quiero generar, analizar el mensaje, profundizar en captar la atención y mantener el interés de la audiencia, analizar y hacer una lista de palabras clave, tener en cuenta los volúmenes de búsqueda, ver la dificultad de cada una de esas keywords al momento de lanzarnos a intentar posicionarlas, elegir los CTA que vamos a utilizar y tener siempre claro cuál es la acción que queremos generar para desarrollar ese CTA. Elegir bien el título, acá volvemos al ejemplo que ya di 20 veces del H1. Acá cuando hablamos de título hablamos de H1, también aplicaría esto por supuesto a la etiqueta title para usar la misma keyword o alguna variación semántica. Tener en cuenta cuál es el maquetado del texto, la estructura HTML que vamos a desarrollar. Incluir las palabras clave de forma natural, alineadas al tema. Y tener en cuenta cómo vamos a hacer el enlazado tanto interno como externo, optimizando los anchors para mejorar el posicionamiento de nuestra página, siempre teniendo en cuenta la keyword objetivo. Bien, llegamos al final. Acá preguntas que quieran hacer. A ver acá, Caro, si querés ir leyendo algunas que hayan surgido, las que quieran hacer ahora. Dale, vamos a leer algunas. A ver, acá la primera. ¿Cómo se sabe la cantidad de búsquedas mensuales que tienen determinadas keywords? ¿Se sigue utilizando AdWords como guía para eso? Bueno, acá vuelvo a este punto. Acá te dejo algunas herramientas. Algunas de pago, estas, repito, tienen trial gratis, son las que recomiendo, estas dos son las más potentes, acá se puede agregar Sistrix también. Y si no, estas no dicen o dicen de forma parcial algunos volúmenes de búsqueda, pero lo que sí se puede hacer, sí te lo dan en orden, ¿no? O sea, si ustedes no quieren ir al trial o no quieren pagar estas herramientas, sí da en orden. Es decir, si nosotros ponemos una determinada keyword semilla, por ejemplo, volviendo al ejemplo del H1, ponemos H1, va a tirar una lista de palabras clave y ustedes pueden asumir que de principio a final, la que más volúmenes de búsqueda va a tener la primera, después la segunda, tercera, etcétera. Así que pueden utilizar estas herramientas para, bueno, para empezar a jugar y con el contenido y dar los primeros pasos. Tenemos otra por acá que pregunta lo siguiente. ¿Se pueden utilizar keywords en español e inglés en un mismo texto? Sí, por supuesto que sí. De hecho, hay keywords en inglés que se buscan en español, sin ir más lejos. Bueno, ahora no tengo el dato concreto, pero les puedo asegurar que Keyword Research va a tener un volumen de búsqueda súper grande en español, ¿no? Entonces, totalmente. De hecho, hay palabras que en inglés van a tener más volúmenes de búsqueda que en español, buscándolas desde un país de habla hispana. ¿Preocuparme por incluir datos estructurados con JSON LD en cada página? ¿Cómo, Caro, no se escuchó la primera parte? Perdón, ¿debería preocuparme por incluir datos estructurados con JSON LD en cada página? Eh, en cada página, por ahí no. Lo que sí, en aquellas que nosotros cuando hacemos nuestro análisis, veamos que posiciona datos estructurados, es
fundamental ganar ese dato estructurado, ¿eh? Es fundamental ganar ese feature snippet. Entonces, en ese caso, sí, es importante. Hay mucho para hablar acá de datos estructurados. Si quieren, les comento un poco los más importantes para las páginas informacionales, que son los de fax, que son los de página de blog. Bueno, en los casos que nosotros detectamos que el motor de búsqueda ofrece datos estructurados, no solo es importante, sino que es fundamental detectarlos. Bien. Caro, bueno, a ver, ahí volvió. Es la siguiente. Si hago un Sí, keyword research y me sale como palabra clave importante, por ejemplo, elegir agencia marketing, ¿tengo que utilizarla tal cual o redactada correctamente como elegir una agencia de marketing? muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Esto lo pasé por alto, pero es algo súper importante para destacar. Acá hay que redactar para humanos, ¿no? Si la keyword que ustedes encuentran en la herramienta de SEO es elegir agencia marketing, no tenemos que poner en nuestro H1 elegir agencia marketing. Es decir, la redacción tiene que estar hecha para humanos. Ahí podemos poner cómo elegir agencia de marketing, técnicas para elegir agencia de marketing, elegir una agencia de marketing, las mejores sugerencias, en fin. Pero no tiene que estar escrito digamos, en modo Tarzán, ni tiene que estar escrito como aparece en la herramienta, sino que tiene que estar escrito para humanos, ¿no? Es fundamental. No tampoco desvirtuarlo demasiado, ¿no? Sí, es decir, si queremos elegir, vamos con el ejemplo, elegir agencia de marketing, no podemos obviar las palabras elegir agencia y marketing. Tienen que estar. Ahora, pueden estar de forma bien redactada para lectores que quieren consumir un contenido que probablemente no sepan ni qué es el SEO, y quieren llevarse información que nosotros le podemos proporcionar para después convertirlos de otra manera. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede evaluar en qué momento conviene tener varias URLs para atacar long tails de un mismo tema o mejor un solo contenido en una única URL? Mira, generalmente la respuesta es hacer el clúster de contenido. Digo generalmente porque esto, bueno, ahora no se me ocurre ningún ejemplo en particular, pero puede no ser así. Muy fácil, ¿cómo te das cuenta? Haces la búsqueda, googleás. Entonces, si las primeras posiciones te dan un contenido genérico, como el que mostré de H1, va por esa vía. Si te da un contenido, digamos, muy long tail y específico, vamos por la otra. Siempre lo más fácil, siempre la respuesta es hacer la consulta, googlear, ver los resultados y actuar en consecuencia. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál es la extensión? Esta persona pregunta, ¿cuál es la extensión para visualizar la jerarquía en los encabezados? ¿Cuál es la extensión? Se las dejo acá. Igual hay muchas, ¿eh? Acá, por ejemplo, yo usé esta, que se llama Web Developer. Es un add-on de Chrome, pero, por ejemplo, tienen también la de Ahrefs. Fíjense que esto lo tienen acá. Acá, ¿ven? Dice el H1, H2, hay varias. Hay varias. La que les guste más. Les dejo estas dos. La de Ahrefs. Ponen Ahrefs ahí en el buscador de Chrome, de extensiones, y se la bajan, es gratuita. Y si no tienen esta de Web Developer, esto van acá, van a Information, van a View Document Outline y acá ven esta estructura que yo acabo de mostrar. Vamos con una más. ¿Cuál es el límite de uso de las keywords en una sola meta keyword? ¿Cuál es el límite de uso de las keywords
en una meta keyword. Acá no Exacto. sé si, o sea, las meta keywords como tal ya no son un factor de búsqueda, un factor de posicionamiento. Acá no sé si se referirá a la meta etiqueta que mencioné antes, etiqueta title y meta description. Y ahí no, o sea, no hay límite de keywords. Lo que acá, volvamos al punto que mencioné antes. A ver, esto estaba más arriba. Acá. Para una etiqueta title, entre 30 y 60 caracteres. Acá, repito, o sea, por keyword depende un poco cuáles sean estas keywords y nosotros sin duda debemos acá incluir nuestra keyword principal. Si es posible dentro de esta extensión de caracteres, keywords semánticas, tampoco, repito, hablar como Tarzán. Por ejemplo, no sé, contratar auditoría SEO no, eso no es una etiqueta title. Acá podríamos poner, si nosotros queremos posicionar, por ejemplo, contratar auditoría SEO, podría ser importancia de contratar una auditoría SEO, cómo contratar una auditoría SEO, principales, acá, mientras lo digo no estoy contando los caracteres, ¿no? Siempre que no supere los 60. Pero factores a considerar de una auditoría SEO, bueno, o sea, auditoría SEO es la keyword principal. Acá no hay cantidad de keywords máximas o mínimas. Lo importante acá es no superar la cantidad de caracteres. Bueno, y si te parece, Guido, vamos con la última pregunta, que es, ¿cómo definir lo que es un clúster de lo que es un pilar de contenidos? ¿Cómo monitorear el interlink? Bien. La página es una buena pregunta. La página pilar generalmente es una página agrupadora de otros contenidos que a su vez genera un contenido de forma genérica para enlazar. Acá podemos enlazar de diferentes maneras, podemos enlazar de forma contextual, podemos enlazar con bloques hacia otras páginas, pero la página pilar, el concepto es que tiene que ser un contenido potente, generalmente extenso, bien armado, pero el punto principal es que es una agrupadora a su vez de otras páginas que complementan ese contenido con intenciones de búsqueda más long tail. Ahora, un clúster no es una agrupación de contenidos, es decir, mi intención no es que eso agrupe diferentes tipos de búsqueda, sino que acá lo que voy a hacer es yo tener una keyword objetivo y siempre esa keyword objetivo va a tener keywords semánticas. Acá siempre generalmente se piensa en términos de intención de búsqueda informacional, ¿no? Porque si no, no aplicaría como lo estoy diciendo. Pero siempre que tenga una keyword objetivo principal, necesitamos armar ese clúster para incluir en nosotros keywords semánticas y darle nosotros todas las posibilidades que tenemos al motor de búsqueda para que nos entienda, nos interprete y nos posicione sobre qué queremos posicionar. Esa es un poco la diferencia. Una agrupa otros contenidos, intenta intenta que derivarnos, digamos, mediante enlaces internos a otros contenidos, y la otra no necesariamente, intenta agarrar un tema en particular y desarrollarlo en profundidad. El pilar lo desarrolla de forma por ahí más superficial, enlazando a otros temas más concretos, digamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Sepan que les va a estar llegando vía mail tanto el certificado de asistencia de este webinar junto con la grabación del mismo. Gracias por estar y nos vemos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.